Everything in the body functions through cycles. One thing goes up, something else goes down. And these are 4 examples of that type of scenario. Todo el cuerpo funciona en ciclos compensatorios. Si una cosa sube, la otra baja para ir equilibrando. Y aquí tenemos una expresión de esto. Scientists have always thought they had all the answers. Los científicos siempre han creído que tenían todas las respuestas. All the way back, and even today. Nos retrotraemos al pasado y incluso hasta el día de hoy. The man who discovered syphilis, the doctor, the cause of syphilis, el médico que descubrió la causa de la sífilis was kicked out of the Berlin Medical Society. fue expulsado de la Sociedad Médica de Berlín. Yeah. Lamarck, who says if you don't use it, you lose it, Lamarck and was protective and it should be tanned. Eso significa que como, por ejemplo, el bronceado nos protege de muchas maneras. Si una madre está bronceada, Give you an idea about scientists and being blinded. Reminds me of the story with Sherlock Holmes and Dr. Watson. Para daros una idea de cómo los científicos pueden quedar cegados, os explicaré una historia de Sherlock Holmes y su amigo Watson. They had gone hiking in the Pyrenees. Habían ido de excursión a los Pirineos. And at the end of the day, they came back to their place. Y al final del día volvieron a su base. And they laid down. Y se echaron a descansar. Sherlock said to Watson, look up and tell me what you think. Sherlock le dice a Watson, mira arriba y dime qué piensas. Lots of stars, maybe distant civilizations. Montones de estrellas, quizás civilizaciones distantes. Sherlock says no. Sherlock dice no. Constellations, Greek mythology. Constelaciones, ¿te refieres a constelaciones, la mitología griega? Sherlock says no. Y Sherlock Holmes le dice no. ¿Quizás te refieres a vida en otro planeta? Sherlock says, you idiot, our tent has been stolen. My main points. Writing about. Darwin realmente no sabía de qué estaba escribiendo. His work was based on fraudulent material. Su obra estaba basada en material fraudulento. He did not give credit to those who deserved credit. Y tampoco atribuyó crédito a aquellos que se lo merecían. Scientists always give credit. Los científicos siempre atribuyen crédito a sus precursores. Most of what he wrote was either his imagination or something he watched with pigeons, domestic horses, or dogs. La mayoría de lo que escribió era o fruto de su imaginación o cosas que él escribió de su examen de palomas, de caballos o de perros. His work was prejudiced. Su trabajo estaba lleno de prejuicios. And this may be hard to accept. Y eso puede que sea difícil de aceptar. But he says many times that women were inferior to men. Pero él dice muchas veces que las mujeres son inferiores a los hombres. And that blacks were inferior to whites. Y que los negros son inferiores a los blancos. He even goes as far as to say Incluso llega tan lejos como para decir blacks were an intermediate species between apes and white men. Que los negros eran una especie intermedia entre los simios y los... Fossil record include no monkey fossils, no pre-monkey fossils. Las cosas que están ausentes en el registro fósil incluyen los premonos fósiles, no existen. No pre-fish. No hay pre-peces. Bueno, les ha mostrado la explosión de vida del Cámbrico. There are no records of anything existing prior to that. No hay registros fossils. de nada que exista antes de esto, no hay fósiles. And there are no species are between cold-blooded and warm-blooded animals. No existen especies intermedias entre animales de sangre fría. And childbirth, their babies are born with their faces up. Tienen que saber la diferencia que hay entre los monos y los hombres. Los bebés de los monos nacen con la cara mirando hacia arriba. Ours are born with their faces down. Los nuestros nacen con la cara mirando hacia abajo. There is no fossil record of babies coming out sideways. No hay registro fósil de bebés que saliesen de lado. Indeed, if there were all these trial and errors, we ought to be swamped with fossils with strange mistakes. Y desde luego, si hubiera sido realidad el tema de la prueba y el error, el registro fósil estaría lleno de fenómenos extraños de prueba fracasada. I need to catch up on my slides for a moment. Tengo que levantar mis propias diapositivas un momento para ir a cierto lugar. I would like to tell you about Me gustaría contarles some scientists who went to God and said they know how to make life. cuando le dijeron, mira Dios, nosotros ya sabemos cómo hacer vida.
And God said, that's very interesting. Y Dios dice, How would you do that? y Dios les dice, es muy interesante, decidme cómo hacéis. He said, well, first we would get some dust. Y ellos dicen, bueno, primero cogemos un puñado de barro. God said, halt, Y Dios dice, oye, un momento, para, get your own dust. consigue tu propio barro. I would like to conclude Quisiera concluir with one of the first paragraphs in my new book, Billions of Missing Links. con uno de los primeros párrafos de mi nuevo libro, Millones de Millones de Eslabones Perdidos. The writer in me can say this better than the speaker in me. El escritor en mí puede expresar esto mejor que el orador en mí. Science and scientists should always seek out the truth, no matter where it may lead. The whole thing? Yes. Okay, scientific theory should always be open to intense scrutiny, repeated criticism. Scientific thought should never assume the effect before proving the cause, or be a consequence of political correctness, religious fervor, or personal agendas. Students of science should always be ready to ask how, where, when, why, and sometimes who. And so it should be with every study on the origin of life. La ciencia y los científicos deberían siempre poder llevar. Las teorías científicas deberían estar siempre abiertas a un escrutinio intenso, a críticas repetidas y a revisiones sólidas, con independencia de su fuente. El pensamiento científico nunca debería suponer el efecto antes de demostrar la causa, ni ser una consecuencia de la corrección poética, del fervor religioso, ni de programas personales. Porque los estudiantes de la ciencia o los estudiosos de la ciencia deberían siempre estar dispuestos a preguntar cómo, dónde, cuándo, por qué y a veces quién. Y así debería ser con cada estudio acerca del origen de la vida. Gracias. Muchas gracias.